Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Un saludo especial para todos los seguidores de Nuestra Cultura TV, a todos los que nos están viendo en sus casas a través de PIC Televisión y los que lo harán posteriormente por medio de YouTube. Continuamos esta vez con el homenaje al maestro Eduardo Santa, y es que anteriormente vimos una entrevista hecha en su casa del Líbano en 1996. Esta vez avanzamos 5 años en el tiempo hasta el 2001 y en su casa en Bogotá, en una entrevista realizada por Jorge Eliezer Pardo para el programa Página en Blanco, cortesía de Pijao Editores y Señal Colombia, venimos con esta segunda parte. Página en Blanco, nuestra literatura. Yo nací en el Líbano, Tolima, en el año de 1927. En ese entonces el Líbano era un pequeño pueblo, casi una aldea. Hoy por hoy es una ciudad importante, la segunda en el Tolima. Esa circunstancia de haber nacido en una aldea de origen antioqueño me marcó profundamente. Mi padre, Ezequiel Santa, fue uno de los pioneros de la colonización antioqueña y mis abuelos, de tal manera que por el lado de mi padre, mi estirpe es paisa, razón por la cual he escrito algunos libros relacionados con el tema, como por ejemplo Arrieros y Fundadores y la colonización antioqueña. Mi madre, María Lobo Guerrero, era hija de un bogotano de pura cepa, de mi abuelo, Carlos Lobo Guerrero, médico y boticario, que llegó al Líbano a principios del siglo XX a poner una droguería. Pero mi madre había nacido en Lérida, también en el Tolima, y le tocó vivir muy de cerca la Guerra de los 1000 días. La vocación de escritor se manifiesta desde muy temprano, y para mí escribir no es ni ha sido un hobby, sino algo esencial en mi vida. Yo no diría, como algún escritor colombiano, que escribo para que mis amigos me quieran más, sino que escribo porque es un imperativo de mi conciencia, porque pienso que escribir es una manera de vivir, una manera de proyectarse. Para mí escribir es casi una necesidad biológica, como tomar agua, como descansar, como hacer ejercicio, como caminar. De tal manera que desde esa época de mi infancia he venido cultivando sin tregua y sin pausa la literatura en varias de sus manifestaciones, cultivando el cuento, la novela, la poesía, el relato, en fin, algunas de estas manifestaciones propias del cultivo de las letras. Cuando llegué a Bogotá había un gran movimiento intelectual. El español Clemente Airó, un refugiado
de la guerra civil que llegó a Colombia por aquella época, había establecido una editorial, la editorial Iqueima, y en ella un grupo de intelectuales jóvenes publicaron sus poemas en forma de cuaderno o de folleto, entre ellos Carlos Medellín, Maruja Vieira, Eduardo Mendoza Varela, Álvaro San Clemente, en fin, una serie de muchachos que se iniciaban en el campo de las letras. Yo, repito, estaba haciendo primer año de Derecho y me entusiasmé a publicar mis primeros versos, cosa que hice en la editorial Iqueima de Clemente Airó con el título de Sonoro Zarzal. Algunos críticos de aquel entonces, como Juan Lozano y Lozano y Hernando Telles, nos dieron el calificativo o el remoquete de los cuadernícolas. En el año de 1951 yo estaba terminando mi carrera. Al finalizar mis estudios, los condiscípulos, los que terminábamos ese año, decidieron proyectar una excursión por gran parte de los países de Sudamérica. Proyectaron viajar al Ecuador, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil. La cuota realmente era módica y mi madre, que entonces vivía en el Líbano, me envió el valor correspondiente. Pero en esos días yo le había llevado los originales de La provincia perdida al doctor Luis Eduardo Nieto Caballero, que era considerado como el crítico más importante de aquella época. El doctor Nieto Caballero se entusiasmó y a los 15 días me envió una bellísima carta a mi residencia. Yo vivía en aquel entonces en las residencias de la Universidad Nacional, en la ciudad universitaria. Y fue tanto mi entusiasmo al leer el juicio crítico del doctor Nieto Caballero consignado en dicha carta, que no tuve ninguna vacilación en dedicar el valor de la cuota de la excursión para publicar con ese dinero mi primer libro, que como dije antes fue La provincia perdida. Cuando llegué a Bogotá me vinculé a las juventudes gaitanistas de tal manera que el 9 de abril de 1948, cuando cae asesinado el doctor Gaitán, pues para mí fue un golpe emocional muy profundo y viví muy de cerca todas las jornadas del 9 de abril, lo cual me permitió escribir un libro sobre el particular, libro que se titula ¿Qué pasó el 9 de abril? Itinerario de una revolución frustrada. Allí consigno todas mis experiencias y todas mis reflexiones sobre el particular. Durante todos los años de mi vida universitaria me tocó vivir una época muy turbulenta, la época de la violencia de los años 50. Mi familia, que entonces residía en el Líbano, tuvo que venirse para Bogotá, de tal manera que fuimos desplazados por la violencia de esa época. Durante los años posteriores, los primeros años de mi ejercicio profesional, también fueron muy difíciles. En varias oportunidades fui detenido por mis actividades periodísticas.
Pero ya al iniciarse el gobierno del Frente Nacional, el doctor Alberto Lleras Camargo, quien me conocía desde las épocas en que yo era un estudiante, me llamó a colaborar en su gobierno y tuve la oportunidad de ser director nacional de acción comunal, que fue en cierta forma el programa bandera de su administración. Posteriormente fui nombrado por él secretario general del Ministerio de Gobierno y director general del mismo. Decepcionado de lo que es la política en nuestro país, resolví entonces dedicarme por completo a las letras. Tuve oportunidad de ir al Congreso de la República o de ser embajador y de ocupar otras posiciones importantes, pero yo ya había tomado la decisión irrevocable de irme a las trincheras de la literatura y del pensamiento, porque además de seguir investigando y escribiendo libros, me vinculé a la cátedra universitaria. En la Universidad Nacional fui profesor durante 25 años. Al retirarme de la docencia, el alma mater, nuestra querida Universidad Nacional, me distinguió primero con el título de profesor emérito en 1983 y de maestro universitario en 1986. En este momento me siento muy vinculado a España porque mis libros, El Pastor y las Estrellas y Las Señales de Anteo, han sido publicados en España. Del libro El Pastor y las Estrellas, puedo decir que se hicieron 20 ediciones en Colombia y que actualmente ya llevamos 5 ediciones en España. La editorial Obelisco, que es mi editorial editora en España, lo está distribuyendo con bastante aceptación en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en México y en el Brasil. Nuestra cultura. Es mucho lo que ha significado Eduardo Santa en el mundo de las letras y de la cultura, no solo del Tolima, sino del país. Por eso hemos querido rendir este pequeño homenaje y abrazar a su familia de parte de Pijao Editores y de toda la producción de Nuestra Cultura TV. Estamos seguros que su legado se mantendrá intacto en sus libros, en sus letras, y su memoria pasará a la historia. Nuestra cultura. A fines del año pasado salió una edición traducida al serbio, que también ha sido muy bien recibida por el público lector de aquel país. El personaje del libro es un viejo pastor de cabras llamado Abenamar, que después de apacentar sus rebaños de cabras, abandona ya en la senectud su oficio y se va por los caminos del mundo enseñando su verdad, su filosofía, como Zaratustra, cuando bajó de la montaña a predicar los valores en los cuales él creía. Fue un libro ideado para la juventud, para esta juventud materialista que no cree sino en los valores de la tecnología. Abenamar va detrás de un lucero. El lucero lo va conduciendo a diferentes lugares que le permiten hablar de sus temas predilectos. Cuando llega al bosque, entonces habla de la importancia
de la naturaleza. Cuando llega al castillo, les habla a los cortesanos y a los aristócratas y a la nobleza, les habla del poder y de su verdadera función social. Cuando llega al río, le habla a los bogas que encuentra en aquel lugar y le transmite una serie de enseñanzas fundamentales. Es lo que pudiéramos llamar una filosofía de la vida. Todos mis cuentos tienen como entorno nuestro medio colombiano y latinoamericano. Todos sus personajes, sus diálogos, sus inquietudes son esencialmente nuestros. Mi objeto fue proyectarme a través de esos personajes que son levadura misma de nuestro pueblo. He publicado con esa temática esencialmente popular 2 libros, uno de ellos tiene por título Los espejos del tiempo y otro Los caballos de fuego. Algunos de esos cuentos son bastante imaginativos, pero con pies, con raíces en la realidad. Como cosa muy característica, en la mayor parte de los cuentos figuran los caballos, porque los caballos han sido una obsesión en mi existencia. El discurrir con un escritor, en este caso Eduardo Santa, es una experiencia realmente enriquecedora. Eduardo Santa es una persona de muchas disciplinas. Cuando él escribe, el silencio debe ser absoluto en la casa, está más sensible que de costumbre, pero al mismo tiempo tiene una faceta estupenda que es pues todo su acervo intelectual. Aprendemos, la niña y yo, con él muchísimo. Él nos lee lo que escribe. Esto hace que el ambiente intelectual de la casa sea participativo, agradable y nos une enormemente. Para mí tener un papá escritor ha sido muy importante porque eso va estimulando la creatividad. Este es un ambiente muy rico de lecturas y también esto hace que uno esté acostumbrándose a la lectura y llega un momento que leer es lo más agradable y oír conferencias también es muy rico. Para mí, la figura de Rafael Uribe fue verdaderamente familiar por cuanto desde niño mi madre solía contarme anécdotas de este personaje tan importante que fue diplomático, parlamentario, internacionalista, guerrero, ideólogo y sobre todo que se le adelantó al país por lo menos un siglo, por sus ideas de avanzada. Desde niño esa figura me llamó poderosamente la atención y más cuando supe que había sido asesinado en las gradas del Capitolio Nacional en una forma tan bárbara aquel 15 de octubre de 1914. Entonces yo mismo me decía, algún día tendré que escribir una biografía muy completa de ese hombre extraordinario que le hace honor a Colombia y a toda la América Latina.
madre cosía las ilusiones con agujas de tiempo resignado. Mi madre bordaba los crepúsculos al pie de la ventana, donde pasaban los recuerdos, al igual que la lluvia, con sus hilos delgados. Esta es la primera estrofa de un poema titulado Elegía Familiar, el cual está incluido en mi libro El Paso de las Nubes. Adiós, Omaira es un libro brotado de la angustia, del dolor y sobre todo del deseo de dejar un testimonio de lo que fue Armero y de lo que fue esa tremenda tragedia que sacudió al país. Quise hacer la novela de la colonización antioqueña, pero además quise plasmar el ambiente de una pequeña población fundada por gentes de diversa condición, especialmente espiritistas, teósofos, masones. Ellos llegan a fundar esa población llamada Artemisa, y a lo largo de la novela se plantea un conflicto religioso bastante grave que termina con el asesinato del cual es víctima el fundador. Hay una serie de acontecimientos íntimamente vinculados a la historia regional del norte del Tolima, y como dije anteriormente, es una obra bastante ambiciosa. Creo que puede considerarse, sin lugar a dudas, como la obra relacionada con la colonización antioqueña. Mi última novela, o mi más reciente novela, se titula Las señales de Anteo. Salió el año pasado, publicada por Ediciones Obelisco de España. Es una novela del corte del Pastor y las Estrellas, con la diferencia de que aquí hay más trama. Se trata de la historia de un joven adolescente que escapa de su hogar y va a buscar caminos, pero también se va buscando a sí mismo hasta que logra encontrarse. Es una novela que espero que sea de mucha utilidad para la juventud actual carente de ideales. Eduardo Santa partió de los recuerdos de infancia para escribir sus primeros libros y logró universalizar la aldea, contar los pequeños personajes, los oficios de antaño, recordarnos que existió una historia en nuestro país. Pero como académico e investigador ha hecho unos libros interesantes que todos debemos leer. Pero quizá El Pastor y las Estrellas ha sido su obra más universal, una obra que da ejemplo de vida, una filosofía para poder existir en un planeta tan convulsionado como el nuestro. Soy Jorge Eliezer Pardo, quien ha llenado una nueva página en blanco. Hasta pronto. Nuestra cultura. Recuerden que pueden seguirnos y estar en contacto con nosotros a través de Facebook y YouTube como Nuestra Cultura TV. Déjennos sus comentarios, propóngannos personajes, cuéntenos temas culturales que quisieran ver en el programa. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.